Un saludo a toda la familia Bautista del Sur de Puerto Rico. Estamos en nuestro episodio número 9 del podcast 100 por 35 y queremos en esta oportunidad hablar sobre un tema muy interesante. Ya estamos cerca del periodo eleccionario, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, y se está hablando mucho sobre izquierda, derecha, se está hablando mucho sobre comunismo, se está hablando mucho sobre socialismo, sobre capitalismo y todos estos temas que surgen en un periodo eleccionario, ya que se divide y se fragmenta cada partido con ciertas ideologías. Y quiero aprovechar también esta oportunidad que tengo la bendición de contar con la amistad de varios años de mi hermano y amigo Joe Owen. Joe es el director de Respuestas en Génesis Internacional. Y gracias, Joe, por aceptar la invitación y estar con nosotros en el día de hoy. Hola, Pastor Luis, gracias por la oportunidad. Es un placer siempre tener oportunidad de convivir y compartir con usted. Gracias, gracias. Yo sé que en este tema no creo que en América Latina haya alguien que pueda poder dirigirnos y explicarnos bien acerca de lo que significa el marxismo, comunismo. ¿Qué es eso? Cuando nosotros hablamos, porque a veces utilizamos muchos slogans, comunismo, marxismo, pero no sabemos qué significa. Solamente vemos el resultado de algunas de estas ideologías en algunas partes de América Latina o más allá, pero no tenemos claro la definición. ¿Qué es el marxismo? ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene? ¿Existe realmente hoy? ¿Fue solamente algo que ocurrió hace cientos de años atrás, pero que ya eso murió? ¿O realmente todavía esa filosofía está viva? Explícanos un poquito sobre este tema, en la definición. ¿Qué es el marxismo y cuáles son las preocupaciones al respecto? Fascinante. Es, como dice en inglés, es una pregunta cargada y explosiva. Acabo de llegar de 11 días dando una gira por Ecuador y en una iglesia una profesora de sociología estaba queje porque yo mencioné marxismo y al final le invité a debatirme en la plataforma, en la conferencia, con el permiso del pastor. Y todo lo que decía era reinventar varias cosas y teorías de conspiración. Y luego en otra iglesia, en cuanto dije marxismo, una pareja se levanta y se va. Y en otra iglesia, una esposa de un pastor se molestó conmigo y quiso debatirme al final. Así, es una palabra muy controversial y varios dicen el marxismo no existe hoy. Y es por eso, y lo toman como un eslogan político, ¿no? Y entonces cuando decimos la palabra marxismo, tiene muchas direcciones en lo que uno va con eso. Cuando yo uso la palabra marxista en cuanto a la teología y hablando de la iglesia y el pensamiento occidental, yo me refiero a la cosmovisión que tuvo Marx y lo que llaman su metanarrativa, con la cual él interpretó toda la historia, el presente y la dirección en que vamos como sociedad. Eso es una manera de interpretar marxismo. Ahora, el marxismo aplicado a teoría política en el ámbito político es un asunto relacionado con el socialismo y el comunismo, que el socialismo solamente es el hincapié para entrar en comunismo, de hecho. Así que, y hay marxismo detrás de las ideologías postmodernas también. Así que quizás hay más, pero yo veo que son las tres principales categorías cuando se habla del marxismo. ¿De dónde surge el marxismo? Es decir, ¿qué estaba pasando cuando Marx crea esta filosofía? ¿Qué era lo que había detrás de estas ideologías al surgir? Sí, en el mundo occidental vemos en los siglos XVII, XVIII, XIX, el derrumbe de zars en el oriente y la monarquía en el occidente, que se basaba como un dictador. Y la identidad de las personas la buscaban en su relación con la monarquía, como soy de la nobleza, y en el feudalismo.
Y al romper esos sistemas, el hombre estaba buscando identidad nuevamente. Y Marx, lo que él hace, eso es una historia larga, pero lo voy a hacer muy en resumen. Él era filósofo en Alemania y él era estudiante de la filosofía de Hegel, otro filósofo de una generación justo antes que él. Pero él era crítico de la filosofía de Hegel y él tomó la teoría de Hegel, que se llama, la dialéctica se llama, y la pone en su cabeza al revés. Y él usa esa lente para decir que todo el pasado se debe interpretar con lentes políticos. Todo se interpreta de esa manera y todo se trata de la lucha entre clases, de los que tienen en contra de los que no tienen. Y con esos lentes, él dice de manera determinista, en cada nueva sociedad, después de una revolución, estamos evolucionando como sociedad. Y en cada paso de la evolución, parte de la opresión se va, pero algo permanece como un vestigio. Y cada vez se está limpiando la opresión y vamos a llegar a un momento donde tenemos un comunismo puro, donde todos nos vamos a amar y compartir todo por bien, y ya se puede caer el Estado, el gobierno ya no es necesario. Entonces, pero la gran diferencia en lo que él dice, que hoy es muy popular ese pensamiento, y lo que enseña la Biblia, es cómo respondes a la maldad. Él dice que somos tabula rasa, hoja en blanco, porque es imperista. Y que es como Pelagio. Él niega es la naturaleza pecaminosa del ser humano y dice que lo único malo son los sistemas establecidos para oprimir, para preservar el poder, que es económico y de terreno, de los que tienen poder. Así que si tienes un ladrón, si tienes un violador, si tienes alguien con depresión y hace algo terrible, el sistema tiene la culpa, no la persona, porque el pecado no existe en el corazón. Entonces podemos ver la mezcla de esas ideas en el pensamiento de hoy, ¿no? Si tomamos un ejemplo legítimo, primero un legítimo, la esclavitud en los Estados Unidos. En el pasado es legítimo decir que eso estuvo mal. Es legítimo concluir que estuvo mal. Y hoy el pueblo afroamericano en los Estados Unidos es minoría. Pero nota lo que hoy dicen, ese es el sistema marxista. El hecho de estar en minoría te hace víctima. Entonces, ¿quién también está en minoría? La comunidad LGBTQ, transgénero, las mujeres que no tienen hijos y esposo. Entonces, si cada grupo tiene su propia ética subjetiva, la ley de Dios no es universal, es sino preferencias. Entonces, si la iglesia no acepta LGBTQ, es que están usando la ética subjetiva de los que tienen mayoría en contra de los valores de comunidades que tienen otras perspectivas. Y eso es lo muy, muy peligroso, porque el evangelio tiene que ver con arrepentimiento, la fe en Cristo. Pero el minuto que yo digo arrepentíos, dicen, sí, eres un blanco, rubio, colonialista, heteronormativo. En otras palabras, ya que la mayoría de la población es heterosexual, estás usando el poder de la mayoría para oprimir a los en minoría, que son homosexuales. ¿Ves? Y eso es marxista. Nadie puede negar que eso es marxista porque está usando el lente político para interpretar todo. Cualquier preferencia que tengas, convicción que tengas, es solamente para preservar tu propio poder. No tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Se dice en el Manifiesto Comunista, cuando el coautor Frederick Engels dice: el comunismo suprime las verdades eternas y todo lo relacionado con la verdad de Dios y la eternidad debe ser desechado. El comunismo comienza sobre una base totalmente nueva. El comunismo suprime toda religión y toda moralidad en todo lugar
de constituirla sobre una nueva base? Sí, hay mínimo dos razones por eso. Por un lado, mientras que el pueblo oprimido tiene esperanza más allá que esta vida, ellos creen que no van a ensuciar sus manos con sangre para revolución, pero revolución es necesaria para que lleguemos a la escatología marxista, que es utopía aquí en la tierra. Entonces, mientras que dicen, no considero mis presentes tribulaciones y sufrimientos algo de compararse con la gloria que ha de venir, se van a aguantar. Entonces, si podemos quitar a Dios de cada institución que enseñe sobre Dios, la institución más cercana a la siguiente generación es la institución de la familia. Que si podemos hacer que si borramos a Dios de cada institución, se va a levantar una generación ateísta que no van a tener sueños guajiros para un nuevo cielos, nueva tierra, resurrección, y van a pelear a revolución sangrienta aquí en la tierra. Entonces, la religión es el opio del pueblo, dice Marx en un escrito filosófico antes de 1848. Y la otra cosa es que hay que quitar a Dios. Para eso es porque si existe Dios, hay verdades objetivas. Y yo tengo mis preferencias, Luis Soto tiene sus preferencias, todos tenemos nuestras preferencias, pero nuestro trabajo es alinear nuestras preferencias en obediencia a la verdad objetiva universal de la ley de Dios. Entonces, eso destruye todo el fundamento de las nuevas ideologías de lo que se llama teoría crítica, que viene de la escuela de Frankfurt, en el nuevo marxismo. Quiere decir que esta filosofía o esta ideología marxista está muy ligada a lo que es el deconstruccionismo, que también se ha dado está muy de moda, lo que es ahora hay como una moda aún dentro de las iglesias, la deconstrucción, porque fuiste oprimido por tu familia con los ideales que te enseñaron o luego por tu iglesia y el tercer nivel de autoridad que sería el Estado, ¿no? El individuo como familia, la iglesia que tiene autoridad bajo la premisa y la base de la palabra y el Estado, que es el otro orden de autoridad. Sí, así es. Y esa idea de deconstrucción viene mucho de la Escuela de Frankfurt, que abrió sus puertas en 1923. Luego, en 1933, tuvieron que huir de Alemania a Ginebra y 2 años después fueron a la Universidad de Columbia en Manhattan, Nueva York, y promulgaron sus ideas por allí. Y es la idea de deconstruir todo lenguaje, porque es usar manipulación para controlar, deconstruir la historia, decir que todo lo que te han enseñado en la historia de valores, etcétera, convicciones, todo es subjetivo, no objetivo. Entonces, los autores, los que escribieron historia, todo eso, solo estabas viendo sus preferencias subjetivas. Y los que antes escribían, que publicaban, usualmente eran parte de los opresores de la clase en poder. Entonces, ellos escribían la historia de acuerdo a sus preferencias para proteger su autoridad y su poder. Entonces, todo está con sesgos. Entonces, no hay manera de saber algo objetivamente. Entonces, solo nos vamos a enfocar en el subjetivo, en mis sentimientos. Y entonces, si digo, Luis, yo tengo unos pronombres que voy a inventar para mí que me hacen sentir bien. Entonces, ahora cuando hables de mí, quiero que me digas ella. Y tú dices, pero no me puedes obligar a lo que digo. Digo, sí, porque ahora mis sentimientos son fuente de mi identidad. Entonces, si tú hieres mis sentimientos, es un acoso a mi fuente de identidad. Por eso es discurso de odio. Creamos una nueva autoridad. ¿Mandé? Creamos una nueva autoridad en base a mis sentimientos. Sí, sí. Y eso viene desde el romanticismo de Rousseau. Pero estos mismos teóricos como Robin DiAngelo
que promueven esta teoría crítica de deconstrucción, también están en contra del método científico y las ciencias empíricas, porque dicen que todo, hasta Newton, las leyes de la física de Newton, todo es una construcción para oprimir. Lo único que vale en esta vida es mi percepción subjetiva. Por eso dicen cada cabeza es un mundo. Así que ahora piensa en esto, Luis, sé que tienes hijos, yo tengo hijos. Ahora imagínense si puedes empatizar un poco con ellos por un momento, como ponerte en su lugar. Si yo creyese todo eso, lo que dicen, entonces, ¿no lo ves como un poco opresivo que yo enseño a mi niña antes que pueda decidir por sí misma que es niña? Y que le dejo crecer el pelo, que le pongo a vestirse de una manera, que le hablo que la Biblia dice que ella debe abrazar, que Dios la hizo mujer y que la quiera glorificar a Dios y agradecer a Dios porque la hizo mujer y que enseña a mi varón que es la función de varón. Y ahora, todo eso, si eres ateo, si crees en esas teorías, es que estás adoctrinando para promover el patriarcado, que estás queriendo que la siguiente generación tenga su clase de poder y su clase en sumisión a ellos. Por eso todo lo interpretan con esa lente ateísta. Y por ende, casi cualquier persona izquierdista hoy me va a decir, deje de usar la palabra marxista, no es marxista, en el cual, no, de Black Lives Matter, su fundador en su página dice que es un movimiento de marxismo. De Max Horkheimer, el que acuñó el término de teoría crítica en 1937, él era marxista. Simone de Beauvoir, en Francia, arquitecta de ideología de género, fue comprometida marxista. Todos esos movimientos llevan ese lente marxista. Wow. Decía Spurgeon, sabía que el marxismo no solamente buscaba desconstruir los cimientos de la sociedad, sino que también socavaba la verdad del pecado y el evangelio de Jesucristo en el proceso, que no solamente es sacar los cimientos de la sociedad, es que la base detrás de eso está el pecado y el evangelio. Sí, el oponente de Spurgeon en el gran declive con la Unión Bautista, John Clifford, también es el oponente de Spurgeon, el que estaba llevando a la iglesia al liberalismo, que hizo la Unión Bautista hoy ser totalmente cero impacto para Cristo. Todo lo que advertía Spurgeon que iba a suceder, su oponente se llamaba John Clifford de Spurgeon. ¿Qué eran las cosas que Spurgeon decían que iban a suceder detrás de esta filosofía? Sí, él decía que están promoviendo un evangelio sin un nuevo nacimiento y sin el perdón de pecados. En otras palabras, es otro evangelio, porque ellos están diciendo que el sistema es malo. El sistema, para los en poder, de hecho, el presidente de Venezuela, acabo de ver una entrevista con él y él dice lo mismo. Mira estos países capitalistas que produce avaricia, que produce esto. ¿Ves? El sistema produce la maldad. Nadie es responsable. El pecado, dice Jesús, el pecado viene del corazón. Del corazón sale todo pecado. Y él dice que no, el sistema produce pecado. Por eso, el problema es que de repente el evangelio se vuelve algo social. El evangelio, en los que abrazan estas premisas marxistas, creen que el evangelio es para dar respuesta al pecado. Muy bien, entonces hay que responder a los sistemas. Y todo lo que no permite a alguien realizar su vida según sus pensamientos o sus sentimientos, eso es opresión. Y es por eso que esos grupos sociales en la iglesia suelen compadecer con los valores LGBTQ, con la vida LGBTQ, con el aborto, porque más piensan son humanistas. Queremos que la mamá viva de acuerdo como ella. No están pensando en el valor intrínseco de una vida hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso empezó desde el siglo XIX en la iglesia, en parte. John Clifford
él enseñó en la Unión Bautista, el oponente de Spurgeon. Él dio una ponencia que se llama La Nueva Ciudad de Dios, o cómo la fe primitiva cristiana fue un evangelio social. ¿Ve? Y ahora vas a la Unión Bautista en su página en Inglaterra hoy, los oponentes de Spurgeon, y ves que son pro LGBTQ, son pro aborto, ellos niegan la exclusividad del evangelio. Y, por ejemplo, el Papa Francisco es de la misma escuela de teología de la liberación en Latinoamérica, que también es una versión teológica, no ateísta, pero teológica en Latinoamérica del marxismo, de jesuitas. Mira lo que acaba de decir, ¿no? Él no puede decir que la verdad es exclusiva, porque eso es opresivo decir eso. Entonces él tiene que decir que todos los caminos llevan al Señor. Y él es de la misma escuela de teología de la liberación que el brasilero Paulo Freire, quien es el arquitecto, el acuñador del término woke, o hacerse consciente en el activismo, en el marxismo. ¿Puedes hablar un poquito acerca de ese término, ya que es parte de lo que no solamente a nivel político hoy se está haciendo un auge del mismo, sino aún dentro de las iglesias hay un problema con el tema de woke, ¿no? ¿De dónde viene y qué es lo que hay detrás de esto? Pues a la medida que la teoría crítica, de que, como dijiste, Luis, de construcción, se está enseñando en las aulas universitarias de los Estados Unidos, no producía lo que quería, porque era descriptivo de la historia, pero no prescribía algo como un llamado a acción para el futuro. Entonces, Paulo Freire es tomó un rol muy grande en esto. Él es de Brasil, él es de la misma escuela de teología de la liberación que Papa Francisco. Teología de la liberación es el nombre de un libro, creo, escrito en 1971 por un sacerdote Gutiérrez en Perú, que enseña que el evangelio para el blanco imperialista puede ser distinto al evangelio para el indígena. Para la gente de Latinoamérica, el evangelio de blanco no les hace ningún efecto. Entonces, ellos necesitan un evangelio como Jesús, como revolucionario. Jesús es el Che Guevara, ¿no? El buscar igualdad sociopolítica de los poderes, porque otra vez, esto viene de la escuela de marxismo. Y entonces esa idea estaba encapsulada dentro de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Pero Paulo Freire, que es de esa escuela de teología de la liberación, de Brasil va a Bolivia y luego Bolivia va a los Estados Unidos y llega a ser un profesor en no sé si es Harvard, si no mal lo recuerdo, una universidad muy grande en los Estados Unidos. Y en las 80s y en las 90s escribe libros acerca de mezclar la teología de la liberación con teoría crítica, porque ambos tienen su base marxista. Y él dijo, en vez de solo deconstruir el pasado, tenemos que también formar algo positivo hacia el futuro. Y él dijo, entonces, tenemos que usar activismo. Por eso, con su influencia, la era postmoderna se acabó en los 90s y entramos en lo que se llama postmodernismo aplicado. Y es decir, si enseñas algo académico a los estudiantes, estás pasando lenguaje opresiva a la siguiente generación. Entonces tenemos que romper con el mundo académico y empezar con activismo. Y la manera de hacerlo es convencer a cada persona que ha tenido mucho beneficio por su estatus y muy adentro son racistas, discriminan, son opresores, pero no se dan cuenta. Entonces, él usó un término que en español es concientización, de un proceso de hacer que cada persona se dé cuenta que es un opresor y que luche en contra de la opresión con activismo. Y
palabra coloquial para concientización en inglés es woke. O wake up, despertarte. Woke, estar despierto. Y una vez que estás despierto al racismo, discriminación inherente en cada persona, ahora es obligado para ser activista. ¿Cómo se ve en la práctica unas iglesias que ya están abrazando esta filosofía? ¿Qué cosas tú puedes decir, ya compró este discurso? Ok. Ejemplos de eso. Sí. Ok, algunas, voy a cuidar de no usar algunos nombres, pero hay algunos seminarios que después de la pandemia, o durante el tiempo de la pandemia, tomaron como el primer paso. Cuando empezaron a decir, tenemos que ahora evaluar cuántos libros de teología, cuál es el grupo étnico, la raza de los autores, y tener más, y obligar que un cierto porcentaje de los autores que leemos que sean de distintos grupos étnicos. Ahora, el problema con eso es que Dios en el cuarto y quinto siglo trabajó muy enfocado en el norte de África. Por eso tenemos a Agustín de Hipona y otros de allí y sus escritos. Y luego en otra parte de la historia trabajó, ahora Dios trabajando en la iglesia, pero de una manera muy enfocada en literatura, etc. Y entonces, imagínate una iglesia, un seminario, donde dices tienes que tener de autores asiáticos y eso, donde estás eligiendo autores basados en su trasfondo étnico, no en el contenido. Y eso lo vi muy peligroso y empezó a suceder en seminarios que nosotros apreciamos y queremos. Y luego, en un seminario muy reconocido, escuché una entrevista recientemente de alguien que conozco o he conocido, que dice, yo tengo que darme cuenta que yo soy racista. Yo soy racista. Yo he disfrutado de mi blancura, de mi blanqueza. Yo soy racista. Sí, eso es woke. Te convencen que tú eres parte del problema y tienes que decirlo. Ahora, el problema con yo prefiero decir yo soy pecador y hay tantos pecados que necesito que el Señor escudriñe mi mente y corazón. Así que no estoy diciendo que nadie es racista. Claro. El punto es, compraste el discurso al punto de decir definitivamente que por yo ser blanco o por yo ser un X color de piel, yo soy una minoría que oprimo nada más por el hecho de ser lo que soy a los que son minoría. Sí, y pone toda convicción objetiva a nivel de valores subjetivos. Por eso no me gusta usar, yo sé que medio mundo dice, abren una escuela y dicen una escuela con valores cristianos. No me gusta esa palabra, porque valores son subjetivos. Convicciones bíblicas son objetivas. Somos una institución de convicciones bíblicas, no de valores cristianos. Entonces, ¿qué pasa si yo predico el evangelio a alguien transgénero? De repente tengo que cuestionar mi heteronormatividad, soy cisgénero, que yo me alineo con el sexo con quien nací, eso llaman ahora cisgénero. Por eso quizás la razón que le digo a alguien que debe arrepentirse no es porque haya una convicción bíblica que demanda a que nos arrepintamos de eso, sino es porque yo estoy en contra, sin saberlo, no soy woke todavía, a la verdad de que yo quiero oponer a esta persona porque está en la minoría. Y eso es el peligro. Y eso es lo que pasó en la Unión Bautista, en una protoforma de esto. Y ahora ellos tienen que apoyar a todo lo que ahora políticamente es lo correcto, no lo que la Biblia dice. Interesante. ¿Puede ser alguien comunista, cristiano, marxista? ¿Eso podría ser? Yo creo que sí, pero no debido a eso, sino a pesar de eso. En otras palabras, si una persona apenas conoce a Cristo, es una nueva criatura por la fe en Cristo,
y aún no ha llevado su nueva mente en Cristo a su fin lógica en toda su vida? Yo creo que sí. Ahora, ¿puede ser un cristiano congruente con la filosofía? Con las filosofías? No, porque se oponen. Pero es porque yo diciendo esto, alguien va a decir, es que, hermano, la mayoría de todo lo que viajes que tengo están en Sudamérica y es muy distinta allí. Está mezclada con la iglesia y esas iglesias pierden el evangelio. Están a 5 a 10 años de donde no se entiende el evangelio en esa iglesia. Les advierto aquí en el norte que tengamos cuidado porque alguien viendo eso, especialmente quizás de Sudamérica, de México o más Sudamérica, va a decir, también el ser capitalista cristiano, me van a decir. Le voy a decir, mi respuesta es, todo sistema del mundo nunca va a ser lo ideal, porque existe el pecado. Pero entre los dos sistemas, capitalismo y comunismo, ahora cambiamos el tema a la política, porque si alguien no está de acuerdo con lo que digo ahora y descarten todo lo que hemos hablado, esa persona se equivoca, porque estuve hablando de premisas filosóficas, ahora estamos hablando de la aplicación en la política. Al menos en el capitalismo, concuerda con los derechos que Dios nos da en la palabra de Dios. De propiedad, las leyes de las propiedades del Antiguo Testamento están ahí. En el Nuevo Testamento, en Hechos, no enseña comunismo, porque el comunismo dice que el ciudadano no puede tener propiedad privada. Entonces, ¿cómo puede alguien vender su terreno voluntariamente y dar ese dinero a la iglesia si no puede tener propiedad? Algunos utilizan ese versículo de Hechos para decir que la iglesia primitiva era comunista y que Jesús fue uno de los padres del comunismo. Y Pedro completamente destruye eso porque dice, ¿no fue su terreno antes y luego lo vendieron? ¿Se acuerdan? Entonces necesitas poder tener pertenencias. Y también en los 10 mandamientos aprendemos que no debemos nosotros codiciar propiedad del prójimo. Y el sistema comunista es precisamente eso. Es imponer en el corazón del pueblo que deben tener envidia de lo que Dios ha dado y lo que la gente ha tomado incluso a fuerzas y otras cosas. No todos lo quieren de una manera digna, pero aún no, yo no puedo tener envidia de eso, y eso enseña que hay que envidiarlo. Ahora, eso es a un nivel político y también no ha funcionado. No ha funcionado el totalitarismo de la Unión Soviética, más de 25 millones que tenían que matar para meter el marxismo allí. Y en China, y los millones ahí también muertos, lo que vimos en el Caribe, lo que hemos visto recientemente en Venezuela, lo que hemos visto en Bolivia. Pero tú dirás, pero también el marxismo produce codicia. No, ningún sistema produce algo. En lo que produce de maldad está en el corazón. Correcto. Pero yo veo, creo que el mundo ya ha visto que no funciona a un nivel político, pero a un nivel teológico socava el evangelio. Porque ahora, Luis, yo sí entiendo mi pecado, pero te van a decir, y tú sí también, pero ¿qué va a decir alguien indígena de la Sierra de Perú? Ellos son víctimas del sistema malvado. Entonces, ¿de qué pecado tienen que arrepentirse? Y ya estás quitando todo el mensaje del evangelio cuando haces eso. Oí decir a un grupo de jóvenes que si Jesús hubiese vivido en el día de hoy, hubiera sido marxista. Pues y lo que no entienden es que los primeros marxistas mataban a los homosexuales. Ahora usan a Che Guevara y otros para promover ideologías izquierdistas, pero Che Guevara, él ponía en campos de concentración a los homosexuales. Así que yo no sé cómo pueden usar eso. Pero sí, no, el marxismo en su esencia filosófica es ateísta, así que Jesús no creo que habría sido ateo. Y número 2, Jesús dice todo pecado viene del corazón. Marx niega eso explícitamente eso.
Y Jesús habla del evangelio y los que buscan tienen su corazón, su tesoro es esta vida. Y el marxismo dice, no hay nuevos cielos, nueva tierra. Toda la revolución debe ser para un tesoro aquí en la tierra. Así que opone a Jesús. Es igual a Jesús, excepto en orígenes, significado, moralidad y destino. Totalmente, toda la presuposición es diferente. Son dos lentes totalmente contrarios. En toda parte. Y la iglesia, y de hecho, en toda la historia civilizada, ningún grupo ha mostrado más misericordia, apoyado más el desarrollo de las sociedades en cuanto a misericordia que la iglesia. Y nadie puede refutar eso. La mayoría de todos nuestros hospitales, universidades, todos son el producto de la iglesia. Una de las cosas que habla Marx en cuanto a lo que es la alegría de las naciones en la muerte del opio del pueblo, que la religión es el opio del pueblo, es como lo digo por lo que acabas de mencionar, cómo el cristianismo, de acuerdo a ellos, a través de las cruzadas y demás, ha matado a gente y han hecho cosas locuras, versus la realidad de las consecuencias del comunismo hasta el tiempo presente. No sé si puedes hablar un poco sobre eso. Sí. De hecho, sí ha habido maldad en el pasado. Y me encanta, especialmente en universidades públicas, con los profesores hacen esta acusación. En parte de mí dice, alístate por lo que viene. Porque primero, la muerte, la maldad en el pasado, mayormente hecho por un imperio romanista occidental, lo ha hecho en desacuerdo con su fundador Cristo. Pero en una cosmovisión marxista ateísta, ahora me tienes que explicar por qué es malo matar. Porque dice genocidio, si es una raza de especie menos apta, el genocidio lógicamente fluye en el sistema darwiniano que el marxismo tiene el mismo fundamento naturalista. Así, si un grupo de animales, porque los que pasan sus genes, las especies... Los marxistas son bajo la base y la premisa naturalista de Darwin. Es la misma. Ahora, Marx escribió, se llamaba el título original, el Manifiesto del Partido Comunista, hoy lo llama Manifiesto Comunista, en 1848, 11 años antes de Darwin, que cuando Darwin escribió El origen de las especies. Pero ambos eran igualmente naturalistas, materialistas. Un origen materialista del universo, no de un Dios creador. Entonces, Darwin llevó esa filosofía a la biología y Marx llevó la misma filosofía hacia la sociedad. Son teorías de la sociedad. Pero eso dicho, entonces, si un marxista naturalista mata personas, al menos está siendo congruente con los fines lógicos de su cosmovisión. Mi pregunta es, ¿por qué lo ven mal matar? Yo te puedo decir por qué está mal que yo mate a alguien, porque yo estoy en el nuevo pacto con Cristo y Él nos dice que su reino se extiende por la proclamación del evangelio, no con la espada. Pero eso dicho, en el nombre del naturalismo y el marxismo, se ha matado más en el último siglo que todas las religiones en la historia humana combinada. Y si alguien quiere decir que dónde está tu fuente, son 125 millones de muertos en guerra y genocidio en el siglo XX. Eso es más que los 19 siglos anteriores combinados. Entonces, dime algo en la historia que se compara con eso. Desde Adán, nada. Absolutamente nada se compara con eso. Así que uno teoriza que vamos a llegar a utopía.
No funciona. Estamos hablando que la suma es más que los previos 19 siglos combinados. A nivel mundial, sí. Porque son 125 millones de muertos en guerra en genocidio. Si sumas desde Cristo hasta el año 1900, ni se acerca a ese número a nivel mundial. Wow, interesante. Joe, diciendo unas últimas palabras, ¿cómo puede la iglesia abordar el tema del marxismo cultural centrándolo en el evangelio? ¿Cómo podemos hacerlo de una forma, obviamente, más allá de una ideología política que aunque está muy ligada y no lo podemos separar, ya que es parte de esta cultura, pero ¿cómo podemos abordar como iglesia este tema? Sí, yo creo que el número uno es tener una antropología robusta en la familia, en la iglesia. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es una convicción universal en la ley de Dios? No subjetivo, no mis valores. ¿Por qué vemos sufrimiento, injusticia? ¿Es por el sistema o es por el corazón humano? Y otra cosa también, que la iglesia debe servir a la comunidad, pero como una expresión del evangelio, no en competencia o para reemplazar el evangelio. Un pastor me dijo en Sudamérica, que conozco, hace 2 años, me dijo, hermano Owen, yo no veo que estamos teniendo el impacto en nuestra ciudad como debemos. Lo que necesita la iglesia es una nueva teología. Ay, no, teología de la liberación, es la nueva teología. Sí, ¿cómo que nueva teología? Y entonces es de ver la diferencia. Ok, no tenemos, a la iglesia les quiero animar, tenemos que tener una perspectiva del reino, no del individualismo. Porque si somos individualistas, como somos en el siglo XXI, vamos a creer que el propósito de la iglesia es pragmático. Solo como puede afectar mi sociedad en cuanto a comida, a bebida y a oportunidades de trabajo. Pero cuando tenemos una perspectiva de reino, vemos que este reino ya fue juzgado y hemos sido trasladados a otro reino. Y nadie le gusta discutir la escatología. Si no tienes una escatología bíblica, entonces te vas a desviar en estos temas. Porque con una escatología bíblica ves que Cristo en su venida fue la invasión del nuevo reino. Está en su fase inaugural. Y él vuelve y tendremos la consumación del reino. Ahora, no, cuando dije tienes que tener una escatología bíblica, no estoy diciendo tienes que ver cada detalle como yo, no. Pero sino un enfoque en el reino. Claro. Entonces, cuando viene Cristo... Incluso las parábolas son las parábolas del reino, las bienaventuranzas son las bienaventuranzas del reino. Incluso el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a orar, son una oración del reino que no dice Padre mío, sino que dice Padre Nuestro, una extensión de que no es un sentido individualista pragmático, como bien acabas de mencionar. Sí, ¿cuántas veces es llamado el evangelio del reino, de los cielos, del reino de Dios? El evangelio del reino. Porque si tienes una perspectiva de 2 reinos y 2 siglos en tu mente, 2 mundos, como enseña 18 veces en el Nuevo Testamento, entonces la iglesia va a invertir su enfoque en el reino que perpetuo. Porque cuando Cristo viene, toda nación será puesto bajo sus pies. Entonces, si toda la iglesia se ha enfocado en hacer un poco más cómoda y apelar al egoísmo del mundo, entonces nunca invertimos en el reino que nunca terminará. Así que queremos ser sal y luz en este mundo, mientras que invertimos todo en el conocimiento de Dios, en su reino, la plena adoración a Él, compartir el evangelio, llevando la gloria de Dios como sacerdocio sobre la tierra con el evangelio y la gloria de Cristo. Claro. ¿Qué puedes decir por respecto a la teología de la liberación? Yo sé que esto podemos estar hablando muchísimas horas de este tema, pero de resumen, la premisa de la teología de la liberación es que, por ejemplo, los profetas
eran profetas de justicia, donde hablaban de cómo se debía hacer justicia y que cada uno de los profetas hablaba de hacer justicia a Israel, hacer justicia al huérfano y hacer justicia a los necesitados, y de ahí es donde toman la base, la presuposición sobre la teología de la liberación y cómo la iglesia debe estar ahí. ¿Cómo podemos hacer ese balance entre con qué lente yo lo puedo ver? Porque la teología de la liberación es muy fácil de ser comprada si no tenemos la base del evangelio. Sí, yo primero con lentes, un entendimiento bíblico sobre pacto. Por ejemplo, yo vivo en México. Yo no puedo comparar a México con Israel durante el Antiguo Testamento. Israel fue una teocracia. México no es una teocracia, es una nación pagana, al igual como los Estados Unidos, porque Dios está en pacto con la iglesia. Entonces, la comparación es no tener parcialidad en la iglesia. De eso habla el Nuevo Testamento. Ahora, claro, el corazón de ver verdadera injusticia de Dios no cambia. No debemos promover la verdadera injusticia. Pero, por ejemplo, Spurgeon debatía en contra de estos movimientos, pero no hay nadie en la Unión Bautista que tenía más ministerios para eclesiásticos para servir a la comunidad que Spurgeon. En un libro que leí, tenía más de 60 ministerios separados para viudas, para huérfanos, no solamente los que él tenía, también de Mueller, más de 60. Así que él no era un frío solo predicando en la iglesia, indiferente a cualquier sufrimiento de alguien. Él lo hacía más que sus oponentes. Pero él peleaba para la pureza del evangelio. Si yo ayudo a alguien en necesidad siendo creyente y no lo hago como expresión del evangelio, eso no creo que agrada a Dios ni en lo mínimo. Sino que sea una expresión del evangelio. Y esa es la diferencia. Como servimos en la comunidad, si vemos una necesidad física, si como una expresión del evangelio lo hacemos, o si lo hacemos creyendo que Cristo no es suficiente y ahora yo tengo que también agregar al evangelio o algo que compite con el evangelio. Interesante. Es en el aspecto de nuestra iglesia, como bien mencionas, mantener las bases fundamentales de antropología, que es el hombre, cómo está compuesto, el evangelio de Cristo, la realidad del pecado, cómo no poder, esos conceptos tienen que ser explicados bien, porque cuando eso está como base, es muy fácil detectar cuando vienen estas filosofías a nuestros miembros de las iglesias, ¿no? A manera política, y con esto voy a concluir, a manera política, ¿cuál debe ser la labor de un cristiano en estos temas políticos? Porque algunos llegan a un extremo, ¿no? El cristiano no se debe involucrar en la política, la iglesia y la política son dos cosas diferentes que no deben mezclarse. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia ahora que estamos en tiempos de elecciones, pero también es un buen recordatorio para ver cómo debemos involucrarnos en la misma, no solamente en el voto, sino en la influencia, si es necesario o si no es conveniente? Sí, como somos llamados, tenemos un llamado profético en este mundo. Dios nos ha dado en nuestro tiempo, en los países donde vivimos, aquí en el mundo occidental, un voto, ¿no? La posibilidad de votar. Entonces, el decir ni me voy a involucrar, no voy a votar, yo creo que eso no concuerda con lo que toda la Biblia enseña sobre nuestro lugar aquí en la tierra. Creo que debemos votar. Ahora, ¿en qué baso mi voto? ¿En qué baso mi voto? Pues yo debo hacer la pregunta. No todo lo que va a hacer esta persona, porque no puedo saber el futuro, este candidato. Pero en cuanto públicamente ahora dicen que lo que van a hacer, eso va en contra de la ley de Dios y promueve el pecado, o eso restringe eso. Por ejemplo, un candidato presidencial ahora le vi una entrevista reciente diciendo que si entra a ser presidente, una meta
es que el gobierno pague para cirugías transicionales, de cambios de sexo, entre los prisioneros y los inmigrantes indocumentados. Entonces, ahora, si esa persona llega a ser presidente, los Estados Unidos está incentivando a personas a venir de otros países para que el gobierno con dinero, el gobierno no produce dinero, es el pueblo. Así que el dinero de los ciudadanos se use para mutilar, para hacer hormonas. Hermano, estoy en la junta directiva del ministerio de Laura Perry Smalls. Y es ex transgénero. Y te puedo decir que yo he tenido que verla sufrir mucho y recientemente, porque ella tomó las hormonas en su juventud, le quitaron sus senos, le quitaron su matriz, le llenaron de hormonas y los médicos le dijeron, esto es reversible. En su juventud le dijeron, hoy ella no puede ser mamá, tuvo que tener más cirugía hace 2 meses, le quitaron sus senos otra vez, que se puso como de las falsas, porque ella conoció a Cristo, ella ahora volvió como para vivir para la gloria de Dios como mujer, está casada, aún se tiene que afectar por tantos hormonas que tomó, y ella puso senos, pero le infectaron, tuvieron que quitar, tiene muchos problemas de salud, no, ni estoy hablando ahora de lo espiritual. Y ahora que yo apoyo a un candidato que a niños les va a hacer eso. Y todo lo que ella está viviendo ahora, y ella dice lo va a dar como una ofrenda al Señor para su gloria, para ayudar a otros a que no hagan lo que ella hizo. Y entonces, en cuanto al aborto, que un partido político en los Estados Unidos está promoviendo el abortar a niños hasta el momento del parto. Hasta el momento puede una mujer llegar con dolores de parto y justo antes que nazca decir, no quiero que nazca, y lo matan. Claro. Así que no es que un partido es angelical y otro es puro diablo. No. Pero en cuanto a ser sal y luz de influencia, Dios me dio oportunidad de poner un número ahí en votación y no lo hago. Yo creo que eso es ser imprudente. Y está bien, por ejemplo, que tu conciencia no te permita ejercer un voto por ningún partido político, tu conciencia en el Señor. Lo que no está bien es que aún tú apoyes un partido político donde sabes que estas agendas son totalmente contrarias a la gloria de Dios. Sí, como digo en México, aquí en México un partido político que va muy en contra de Dios, dan dispensa a la gente, una bolsa de frijoles y huevo. Y digo, mira, aquí en México vendemos nuestro arma por una dispensa. No importa cuántos niños van a ser asesinados, no importa cuántos niños sus miembros sexuales van a ser mutilados, al menos me dieron mi frijol y mi huevo. Sí. Así es. Joe, unas últimas palabras para cerrar el tema y despedirnos. Sí, yo les quiero animar, pues algunas personas me ven que soy medio rubio y blanco, quizás dicen, mira, ahí va el capitalista queriendo meter la política en la iglesia. Sí, eso es el problema con el posmodernismo, el marxismo. Lo bueno que yo no tengo pelo. Sí, es que según el posmodernismo, el marxismo, no existe ya la falacia ad hominem. En otras palabras, según estas ideologías, me pueden atacar a mí en vez de mi argumento. Pero eso es una falacia, ¿no? Entonces, quizás soy más opresor de lo que usted me puede acusar, mis hermanos. Y no lo niego. Soy un terrible pecador que mi única justicia es la de Cristo. Y quiero ser hecho más a su semejanza. Pero en cuanto a estas ideologías, nosotros tenemos que tomar una postura firme. Porque ya están entrando en la iglesia y no hay lugar en el trono de Cristo para su gloria y estas ideologías que son anticristos. Tenemos que tener un entendimiento bíblico, mis hermanos, y no solo acusar, no, es porque él es latino, debe ser marxista, o es que él es gringo, él debe ser capitalista. No, la verdad es la verdad y punto. Y vamos a rendir cuentas al Señor como si estamos usando valores subjetivos o convicciones bíblicas. Y esto todos debemos hacer. Y yo me pongo allí en la mesa entre los que deben pagar el precio para eso también. Yo mismo debo temer al Señor y ver si tengo valores subjetivos
o convicciones bíblicas y vivirlas de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Joe, sabemos que vienen varios proyectos de camino, así que te tendremos prontamente con nosotros para hablar más sobre este tema. Sería un Y placer. gracias una vez más por la oportunidad. Y a todos los que nos han sintonizado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y esperamos que sea de bendición a sus vidas. Nos vemos hasta la próxima.